Noches, señores, muy buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches, Lice. Un gusto nuevamente poder compartir. Esta es la última clase, ¿no? Con ustedes. Esperemos un minutito para que se conecte, para que se conecten más estudiantes y empezamos, ¿sí? Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Sabe, antes que empezara la clase, yo tengo algunas incógnitas. La verdad, yo quisiera saber, no sé si podría en este momento. Verá, dejo 10 minutitos de la clase para poder, a pesar que sí les estoy atendiendo por chat, pero 10 minutitos de la clase porque entenderán que terminamos con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, mientras vamos desarrollando la clase, sí me gustaría que bueno, nos enfoquemos en lo que tenemos que ver el día de hoy y al final tendremos unos 10 minutitos o a su vez, si son otro tipo de preguntas, pues mediante el chat podemos ver las inquietudes que ustedes tengan. Si se refiere a tal vez a trabajos y todo eso. Ya, Lice, ok. Si se refiere a trabajos o Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Bueno, pues yo creo que ya vamos a empezar. Espérenme un ratito, voy a compartirles el documento. Perfecto, sí pueden ver las diapositivas, ¿no es cierto? Sí, Lice, sí se ve. Ya, listo. Sí, Lice. Sí, se ve, Lice. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, queridos alumnos, esta es la última clase, ¿no? Que nosotros tenemos en este módulo, en este curso que ustedes están culminando esta materia. Y pues bueno, anteriormente nosotros habíamos hablado de los delitos, ¿cierto? De los delitos de tránsito. Y ahora nos concierne ver lo que constituye a contravenciones de tránsito. Nosotros decíamos también que existe la ley que no específicamente es la ley de tránsito, sino el Código Integral Penal. ¿Por qué el Código Integral Penal? Como habíamos visto anteriormente, porque este recogió mediante su nueva codificación, mediante el registro oficial, pues obviamente recogió ya la parte sustantiva y objetiva de lo que concernía al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, y en este caso también acogió lo que son delitos y contravenciones de tránsito. Entonces, clarito, ¿no? Teníamos en mente, tenemos ese conocimiento de que toda infracción se clasifica en delito y contravención, ¿ya? Entonces, una vez que vimos todo lo que concierne a delitos, pues en esta clase vamos a empezar con las contravenciones de tránsito, estipuladas también en nuestro código orgánico integral penal. Y es así que bueno, antes de empezar con el articulado, con lo que manifiesta la ley, pues quiero darles un pequeño, según la doctrina, ¿no? Un pequeño concepto de lo que nos dice el tratadista Guillermo Cabanelas, un estudioso del derecho,
que define este término de la siguiente manera. Pues nos dice que las contravenciones de tránsito o la infracción de tránsito es la que se refiere a la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Es una transgresión. ¿Qué es una transgresión? Es una vulneración, ¿no es cierto? Una vulneración a la ley cuando se obra contra ella o en un fraude de la misma, ¿ya? Obviamente decimos que en el ámbito penal, dentro de los ordenamientos jurídicos, no solamente de la legislación ecuatoriana, se establece tipos de infracciones. En este caso nos referimos estrictamente a la contravención y pues bueno, incluso se clasifica, ¿no? Hay otras legislaciones, por ejemplo, la legislación francesa o la chilena, la peruana, pues que clasifican, por ejemplo, las contravenciones de tránsito leves, las más graves y las gravísimas. Pero nosotros también entendemos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos varias contravenciones de tránsito que también están subdivididas. ¿Ya? Listo. En lo que concierne a contravenciones de tránsito, ¿qué es lo que nos manifiesta la ley? Y ahí sí nos vamos a ir a lo que dice nuestro Código Integral Penal en su articulado desde el artículo 372. Y pues, a ver, no, espérenme un ratito. A ver, necesito abrir mi ley. Ya. Listo. Ya. Desde el artículo 383 de la ley, algo pasó aquí con las diapositivas, bueno, eso ya se encargará el instituto, ¿no? Que a veces me pone diapositivas que no corresponden a la normativa vigente, en vista de que ustedes saben, no hay cualquier tipo de modificación a la ley, la ley nunca es estática, siempre va a lo venidero y siempre está en constante movimiento. Se podría decir de esta manera porque siempre hay reformas legales. Entonces, por lo tanto, hablamos de las contravenciones de tránsito establecidas en el artículo 383 y pues bueno, nos dice que a qué se refiere las infracciones de tránsito y específicamente nos dice, ¿no? En esta definición dentro de nuestro ordenamiento jurídico que son, se consideran contravenciones de tránsito a toda infracción, sea esta por toda acción u omisión de carácter culposo producidas dentro del ámbito de transporte y seguridad vial. Pues es importante esta definición y que entendamos, porque cuando nos referimos nosotros a cualquier tipo de infracción, perfecto, hablamos de una transgresión, ¿no es cierto? Una transgresión a los derechos de una persona. Pero cuando nos referimos a infracciones por acción, decimos que es cuando yo tengo la acción, cuando se perpetúa el accidente de tránsito y de cierta manera es una infracción que no tengo yo la culpa, ¿no? Que no tengo el dolo, la mínima intención de hacer daño. Y pues una infracción por omisión se refiere a que, perfecto, yo no cuidé el objetivo deber de cuidado que manifiesta la ley. Entonces, cuando normalmente en los accidentes de tránsito, como yo les decía anteriormente, ¿quién sale a matar? Cuando normalmente suceden los accidentes, nos manifiestan a nosotros de que chuta, ¿sabe qué? Fue mala suerte, fue porque me quedé dormido, fue porque utilicé el teléfono, no me di cuenta, o situaciones de esas, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que son infracciones por omisión. No salimos con el ánimo de hacer daño a alguien, pero sin embargo, no tenemos ese deber objetivo de cuidado que manifiesta la ley. Y culposas, obviamente, infracciones culposas, porque no hay el dolo, no existe dolo, y al referirnos a dolo en términos legales, pues nos referimos a la intención de causar daño a un tercero, ¿ya? Igual acá prácticamente está la clasificación, ¿no? En comparación a otras legislaciones, tenemos contravenciones de primera clase, contravenciones de segunda clase, contravenciones de tercera clase, contravenciones de cuarta clase, contravenciones de quinta clase, contravenciones de sexta y séptima clase. ¿Ya? Perfecto. En lo que corresponde a las contravenciones de primera clase, estipuladas en el artículo
386 de nuestro código, pues manifiesta lo siguiente, ¿no? Y dice, será sancionado con pena privativa de 3 días, multa de un salario básico unificado en general y reducción de 10 puntos de su licencia de conducir. Hablábamos de que, ¿cuál es el salario mínimo unificado para este año? De la canasta básica, según el Ejecutivo y decreto ejecutivo, ¿cuánto es? 425, ¿no es cierto? Entonces será sancionado, nos dice, con pena privativa de libertad y multa de un salario básico unificado. Que esto va cambiando cada año, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando la persona que conduzca esté conduciendo sin licencia. 2, la o el conductor que falte de obra o autoridad a agentes de tránsito, esto vemos a menudo. 3, la o el conductor que con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado establecido en el reglamento correspondiente. Esto está clarito, ¿no? ¿Ya? En caso del numeral 1, no se aplicará la reducción de puntos, el vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago de la multa. Será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de 10 puntos de su licencia de conducir y detención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. 1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con un título habilitante correspondiente, ya habíamos hablado de los títulos habilitantes, autorización de frecuencia o que realice un servicio a diferencia para el que fue autorizado. Si además, pues bueno, el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el color y características de los vehículos autorizados, la o el juzgador, en este caso el juez competente, dispondrá que el vehículo sea pintado del color, con el color distinto al de las unidades de transporte público y comercial y prohibirá su circulación hasta que se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo será aprobado con la certificación que para el efecto extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos de cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 2, la persona que conduzca un vehículo con licencia de categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículos que conduce. Y 3, las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública. ¿Ya? Esto es lo que corresponde al artículo 383 de contravenciones de primera clase. Hay que recalcar que el Código Integral Penal pues no permite hacer una interpretación de la ley, por lo tanto es de carácter restrictivo, es estrictamente como manifiesta el articulado y todas las normas que se establecen en este código. No podemos interpretar o decir, bueno, yo entiendo de esta manera. La ley es clara y tenemos que, en lo que concierne a contravenciones de tránsito, pues tal como dice la ley, se practicará y prácticamente los agentes o Policía Nacional, cuando toman procedimiento, obviamente actuarán en base a los preceptos establecidos en dicha norma. ¿Listo? Aquí vamos a hablar sobre las contravenciones de segunda clase, igual seguimos, ¿no? Dentro del artículo 387 de este mismo cuerpo de leyes, pues nos habla acerca de las contravenciones de tránsito de segunda clase. Y es facilito, ¿no? Nos dice, serán sancionados con multa del 50% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. 1. La o el conductor que ocasiona un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. Entonces, sí, obviamente nosotros vamos a hablar de este tipo de contravención, vemos cuál es la multa, ¿no es cierto? Entonces dice, de un salario básico unificado, la mitad, entonces los $425 que está establecido para este año dividido para 2 nos sale a 212,50, que sería la multa, ¿no es cierto? Entonces hacemos ese cálculo. ¿Y cuáles son las disposiciones que nos da el artículo 387 para estas contravenciones? Pues nos dice que la o el conductor que ocasiona un accidente de tránsito, bueno, de daños materiales. 2, la persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida
la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito o quien tome procedimiento. Aquí hablábamos, ¿no? Cuando hay caducidad, cuando hay anulación, cuando hay suspensión, cuando hay revocación de la licencia de conducir. 3, la persona adolescente mayor de 16 años que posee un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. Igual, en el numeral 4 nos dice la o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentra brindando servicios de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. 5, la o el conductor de transporte por cuenta propia comercial que excede el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. Ya, entonces, esto es lo que concierne a contravenciones de segunda clase. Avanzando en materia, pues, también se subdivide, ¿no?, en contravenciones de tercera clase, estipuladas en el artículo 388, y nos manifiesta que serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado del trabajador. A ver, ¿dónde me quedé? Estamos de tercera clase. Será sancionado con multa equivalente al 40% del salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 7.5 puntos en la licencia de conducir. En este caso, el 40% de 425 sería $170, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de que esa sería la multa en cuestiones o cuando alguien cometa una contravención de tercera clase. ¿A qué se refiere las contravenciones del artículo 388 de tercera clase? Pues nos dice al conductor que detenga o estacione vehículos en sitios o zonas que están en peligro, tales como zonas de seguridad, curvas, puentes de ingreso y salidas de los mismos, túneles, así como el ingreso y salida de estos, zonas estrechas, de poca viabilidad, cruce de caminos, cambios, pendientes, etc. 2, la o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública. 3, la o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito, fuerza mayor debidamente comprobadas. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo, peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el permiso de autoridad competente. La o los conductores no profesionales que realizan esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. Las personas que construyan o manden a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las vías públicas sin previa autorización. Las personas que rotulen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva autorización. Que dejen escombros o no se retiren los desperdicios de la vía pública. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas, baldes, camionetas, etcétera, etcétera. La o el conductor de transporte, aquí no, del transporte público, comercial independiente que realice el servicio de transporte de pasajeros de carga en cuyo vehículo no porte las franjas recreativas previstas en los reglamentos de tránsito. También tenemos que la o el conductor que de transporte público comercial que se niegue a brindar este servicio, ¿no?, a los cuales fueron destinados. Avanzando en materia, hablamos de igual las contravenciones de cuarta clase y nos manifiesta que, pues bueno, contravenciones de cuarta clase serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 6 puntos de su licencia de conducir. Al hablar de, aquí nos dice, ¿no?, el 30% del salario básico unificado, estamos hablando que la multa sería, a ver, $127.50, $127.50 de acuerdo al salario básico unificado que nos rige en el país. Entonces sería la multa, ¿no es cierto?, más los puntos de la licencia. Quienes están inmersos en el artículo 389 de contravenciones de cuarta clase, pues nos dice o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete las señales manuales de dichos agentes. En general, toda la señalización colocada en las vías públicas. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas de sitios peligrosos, tales como curvas, puentes, túneles, etc. 3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad de tránsito vehicular por colocar obstáculos en la vía pública. 4. La o el conductor de vehículos de transporte escolar que no aporten elementos distintivos y luces especiales.
Pues 5, la o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito. 6, la o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad. 7, hablamos de que la el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla con las normas y condiciones técnico-mecánicas adecuadas conforme lo establecen los reglamentos de tránsito. La o el conductor profesional que sin autorización preste servicios de transporte público comercial o por cuenta propia. La o el conductor que transporte cargas sin colocarlos de extremos sobresalientes de las mismas. Saben poner también lo que es banderines en el día y las luces de noche, ¿no? También nos habla del la o el conductor y los acompañantes en caso de haberlos de motocicletas, cuadrones que no utilicen adecuadamente casco o cualquier tipo de seguridad. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondiente o también hoy en día, ¿no? Con tanta delincuencia que existe, pues igual placas alteradas, ocultas, etcétera, etcétera. También tenemos las contravenciones de quinta clase y nos dice que será sancionado con multa equivalente al 15% de un salario básico unificado en general y reducción de 4 a 5 puntos de su licencia de conducir. Si hablamos de un equivalente, ¿a cuánto dice? El 15% del salario básico mínimo para el 2022, estaríamos hablando de unos 63 dólares con centavos, con 75 centavos para ser exacta, que sería el equivalente, ¿no? del 15% de un salario básico unificado. Y obviamente de 4 a 5 puntos de su licencia de conducir, estipuladas en el artículo 399, nos dice que se refiere a la o el conductor que al descender de una pendiente apague el motor de su vehículo. 2, la o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los peajes de los sitios legalmente establecidos. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible. La o el conductor de un vehículo diésel cuyo tubo de escape no esté instalado de conformidad con las reglas y los reglamentos, ¿no? de tránsito. La o el propietario conductor de un vehículo automotor que en caso de emergencia o calamidad pública, luego de ser requerido, se niegue a prestar ayuda solicitada. La o el conductor de vehículo de motor que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no le deje la vía libre, ¿no? La o el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos para dejar o recoger pasajeros o por cualquier otro motivo. La o el conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vía sin tomar las precauciones reglamentarias. También no, la o el conductor de un taxi que no utilice el taxímetro a las 24 horas, altere su funcionamiento y no lo ubique en un lugar visible para el usuario. 10, la o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exija el uso del mismo a sus usuarios y acompañantes. Así también nos dice que la o el conductor que haga cambio brusco o indebido de un carril a otro, ¿no? También decimos que son contravenciones de quinta clase, la o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que cargue combustible cuando se encuentre prestando sus servicios públicos o servicios públicos o bueno, privados de transporte. La o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados personas, animales u objetos. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces en mal estado de funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en horas y circunstancias que establecen los reglamentos de tránsito. La o el conductor que delante de un vehículo de transporte escolar se encuentra estacionado. La o el conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina sin cargar el respectivo salvoconducto, que es el permiso, la credencial que normalmente tienen los servidores públicos. La o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se niega a transportar a los ciclistas con sus bicicletas siempre que el vehículo cuente con las facilidades para transportarles. La o el conductor que no respete el derecho preferente, en este caso hablamos de
los ciclistas, en la cuestión de desvíos, en las avenidas, en las carreteras, en las intersecciones, ¿no? En el cruce de caminos. La o el conductor que invade en su vehículo circulando o estacionándose las vías asignadas para uso exclusivo, por ejemplo, de ciclistas. La o el conductor de motocicletas, motonetas, que transporte un número de personas superior a la capacidad permitida. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a las niñas o niños sin supervisión de una persona adulta, lo que corresponde a contravenciones de quinta clase. Aquí se subdivide y es amplia, ¿no? la clasificación. Cuando hablamos de contravenciones igual de sexta clase, nos dice el artículo 291 que será sancionado con multa equivalente al 10% del salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 3 puntos de su licencia de conducir. Aquí, pues si hablamos de, nos seguimos manteniendo, ¿no? Con el salario actual, 425, hablamos de el 10%, que será una multa de unos $42.50, para ser específica, que tendría que pagar por multa equivalente al salario básico unificado y obviamente la reducción de puntos. ¿Qué nos dice el artículo en la ley? El artículo 391, quienes están inmersos de este tipo de contravenciones. Y pues nos dice que el agua al conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y la legislación aplicable, la persona que conduzca su vehículo por la derecha en vías de doble dirección, la o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas para los buses de transporte público, la o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo un botiquín de primeros auxilios, equipado, también lo que les exigen en la revisión, ¿no? El extintor de incendios cargado y funcionado de acuerdo a lo establecido por las normas y reglamentos de tránsito. La o el conductor que estaciona un vehículo en los sitios prohibidos por la ley o los reglamentos de tránsito, ¿ya? O que sin derecho estacione su vehículo en espacios destinados para un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas. La persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse combustible, la o el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños sin las correspondientes seguridades, conforme igual a la ley. La o el conductor que no detenga el vehículo antes de cruzar una línea férrea, de buses de transporte, etc. La persona que conduzca e instale sin autorización del organismo competente en los vehículos particulares, sirenas o cualquier tipo, ¿no? de balizas de cualquier tipo, en cuyo caso, además de la sanción prevista en el presente artículo, se retirarán las sirenas de cualquier vehículo, ¿no? La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establece la ley. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares oscuras, polarizados, o cualquier tipo de adhesivo que impida la visibilidad del conductor, excepto los autorizados en el reglamento, ¿no? O cuando, por ejemplo, en los vidrios polarizados ya vienen de fábrica, ¿no? La o el conductor que utiliza el teléfono celular, ojo aquí, ¿no? La o el conductor que utiliza el teléfono celular mientras conduce y no haga uso del dispositivo homologado a las manos libres. Ahora con la tecnología podemos utilizar el teléfono, pero con manos libres. Si no, caso contrario, podríamos intervenir o caer en una contravención de sexta clase. La o el conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los niños, estudiantes, personas adultas de 75 años, es decir, de la tercera edad, y personas con discapacidades especiales. La o el conductor que no encienda las luces de los vehículos en horas de la noche o que conduzca en sitios oscuros como túneles, luces apagadas, etc. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público que maltrate de obra o de palabra a cualquier usuario. Las personas que sin permiso de la autoridad de tránsito realicen actividades o competencias deportivas en vías públicas. Las o los propietarios de mecánicas, de estaciones de servicio, talleres de bicicleta, motocicletas y locales de reparación o adecuación de vehículos en general.
Ya, la o el propietario de vehículos de servicios de carácter público, comercial o privado que instalen en sus vehículos equipos de video o televisión en sitios que puedan provocar algún tipo de distracción al conductor. La o el conductor de un vehículo que preste servicios de transporte urbano que circule con las puertas abiertas. También los conductores de vehículos pesados que circulen por zonas restringidas sin perjuicio de que cumplan con lo que manifiesta, por ejemplo, las ordenanzas municipales y demás leyes. La persona que conduzca un vehículo automotor, sin importar su licencia de conducir, obviamente, ¿no? Y acá también nos dice las y los ciclistas peatones en los casos que correspondan se los sancionará únicamente con la multa. ¿Ya? Contravenciones de este clase. Pues bien, tenemos también nosotros contravenciones de séptima clase estipuladas en el artículo 392, 300, segunda clase, perfecto, estamos en los de séptima clase. Me ubico en la ley. Un ratito. ¿Ya? Y nos dice específicamente déjame que vea. Un ratito, ¿no? ¿Ya? A ver, acá nos dice, contravenciones de séptima clase serán sancionadas con multa equivalente al 5% del salario básico unificado. ¿Ya? Al trabajador en general, reducción de 1.5 puntos en su licencia de conducir. Al hablar del 5% del salario básico unificado, estamos hablando de multas específicamente de unos, no llega a $22, $21 con centavos, 25 centavos. ¿Ya? Entonces, prácticamente aquí nosotros ya estamos clasificando la subdivisión de las contravenciones de acuerdo a la infracción que nosotros cometamos, ¿no es cierto? Entonces, el Código Penal, como les dije, es una ley restrictiva, por lo tanto, tenemos que actuar de acuerdo a las especificaciones que nos da la ley y de acuerdo a la normativa vigente. No podemos argumentar más en este sentido porque son normas, son numerales estrictamente ya incorporados, por lo tanto no podríamos nosotros hacer una interpretación extensiva, como les dije, sabiendo y conociendo de que nosotros tenemos un principio constitucional de lo más favorable, en este caso, a la persona que está siendo acusada, ¿no es cierto? Eso se llama el indubio pro reo, lo más beneficioso para el reo, como quien dice. Entonces, también tenemos que sostener el principio de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y pues bueno, eso en cuanto a contravenciones de tránsito. Me gustaría, no está aquí en las diapositivas, lo que concierne a jurisdicción y competencia, el procedimiento, pero bueno, ese es otro ámbito del cual tendríamos que hablar, ¿no? Cuando se presenta una denuncia, cuando se presenta el trámite en la fiscalía, cuando toman procedimiento, que estrictamente es lo mío, ¿no? Porque esto está estipulado en la ley, pero como no tenemos ese título dentro de clases, no puedo extenderme en ese tema. Si nos hubiese quedado un poquito de tiempo, sí lo hubiera hecho, pero sí quiero yo avanzar, ¿no? Con las diapositivas, después tendremos el tiempo específico para que ustedes puedan preguntar cualquier situación. Y terminaríamos como una unidad, la sexta unidad del aseguramiento de actores de la seguridad vial y reglamentos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. ¿Ya? Entonces, este es otro tipo de temas. Una vez que nosotros hablamos de infracciones, de delitos, de contravenciones, pues también tenemos que hablar de la seguridad vial. Y pues bueno, aquí nosotros vamos a... Permítanme un ratito. Ahí parece que se está viendo la diapositiva, ¿no? ¿Estamos bien?
Sí, sí, se abrió. Sí. Perfecto. Entonces, nosotros aquí vamos a hablar acerca de esta última unidad, en donde nos vamos a referir estrictamente al aseguramiento de actores de la seguridad vial y bueno, los reglamentos y la ley que nos ampara, ¿no? Conjuntamente con los preceptos constitucionales como la Constitución de la República y las demás normas infraconstitucionales. Y dentro de nuestros contenidos, pues, nosotros tenemos el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, el FONSAP, también tenemos los actores de la seguridad vial, usuarios en las vías, los tipos de placas, que esto es de conocimiento amplio ya de ustedes, de cultura general, como yo digo, y de la circulación en las vías. ¿Ya? Entonces, una vez entrando en materia, pues y dejando un poquito lo que dice nuestro Código Integral Penal, yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben acerca del SPA? No sé si alguien tiene conocimiento. Es el seguro de accidentes, el nuevo que ¿Alguien sabe cómo se reemplazó al SWAT. Exacto, sí. Y saben que nosotros tenemos, como les dije, nuevas disposiciones legales, siempre la ley se reforma, entonces prácticamente ya no existe el SOAT. A partir del año 2015, principios del 2016, este SPAT suple, ¿no? Y acoge las competencias que anteriormente tenía el SOAT. Entonces, como antecedentes podríamos decir de que, bueno, nuestra Constitución de la República, ¿no? Que entró en vigencia a partir del año 2008, pues en su artículo 83 nos manifiesta sobre los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos. En aras de proteger estos derechos, pues se crea este sistema público para pago de accidentes de tránsito. Y el artículo 83 nos dice que son responsabilidades de todo ecuatoriano, de todos los ciudadanos, de acuerdo a los parámetros de la Constitución, y nos dice que específicamente se tendrá que promover el bien común y anteponer el interés social particular conforme a las reglas del buen vivir o el summa causae que nosotros decimos en derecho. Practicar la justicia, los principios de solidaridad, el ejercicio y disfrute de los derechos de las personas, asumir todas las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad cuando tengan que hacerlo. En este caso, las personas que están en el servicio público. De cierta manera también, el artículo 11.9, al manifestar de que el más alto deber del Estado es pues cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales, pues también nos habla de que nosotros como ciudadanos debemos cooperar con el Estado y con la seguridad social, pagar nuestros tributos establecidos por la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con estos antecedentes, pues podemos decir que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre tuvo modificaciones, ¿no es cierto? Entonces, mediante el 21 de agosto del 2018, hubo una última modificación con registro oficial 398 de fecha exclusiva 7 de agosto del 2008 y en el libro quinto en lo que se refiere al aseguramiento pues nos indica lo siguiente: a fin de garantizar la protección de las personas que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, se crea el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito. ¿Ya? Administrado por la entidad que para el efecto determine el gobierno central, el mismo que se regirá en base a las normas y condiciones que establezca el reglamento respectivo, en este caso el reglamento interno del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, como norma supletoria. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta última modificación, como el compañero nos decía, pues entra en vigencia el SPAT. Y pues, ¿qué sabemos acerca del SPAT? Perfecto, pues efectivamente es del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo nace este seguro, con el objetivo de garantizar la protección a las personas que se trasladan de un lugar a otro por la red vial. ¿Ya? Es muy importante estos antecedentes porque antes
decíamos que estaba vigente el SOAT, ¿no es cierto? En el 2015 más o menos. Entonces, es importante que nosotros sepamos de que ahora contamos con un servicio público para pago de accidentes que protege a todo ciudadano, ya sea conductor, pasajero, peatón, que sufra cualquier tipo de lesión lamentable, ¿no? Puede sufrir una incapacidad en el accidente de tránsito y más aún las personas que fallecen causadas por la circulación de un vehículo a motor en todo el territorio ecuatoriano. ¿Ya? Entonces, hablamos, ¿no? ¿Qué cubre o cómo procede el SPAD en nuestro ordenamiento jurídico? Y pues es muy curioso, ¿no? Voy a hacer algunas preguntas, entonces nosotros vamos a ir desglosando para entender mejor el tema. Vamos a ver cuál es la siguiente diapositiva. Bueno, aquí nos manifiesta que todos los vehículos a motor, bueno, sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o privada, deberán cancelar anualmente la tasa por el servicio que preste, ¿no? O que amerite el sistema público para pago de accidentes de tránsito. Bueno, no sé, de acuerdo al cilindraje, de acuerdo al tipo de vehículo, en la matrícula les descuentan esta tasa, ¿no? Para el sistema público, para el seguro de accidentes, cual sea que fuera su naturaleza. Acá también nos dice que toda persona víctima de accidente de tránsito ocurrido en el territorio nacional tiene plenos derechos de acceder al servicio que se presta a través del sistema público por pago de accidentes de tránsito y no se le podrá oponer en cualquier tipo de exclusión de ninguna naturaleza. Ya, entonces decimos que igual no hay excepción, ¿no? No podríamos decir porque perfecto, yo estaba tomadita o lo que sea, causó un accidente de tránsito, o más aún, yo sufrí un accidente de tránsito, no me cubre este seguro. Es mentira, porque la ley es clara, ¿no? Que me manifiesta que va relacionado a todo tipo de personas, ¿no? Tanto peatones, conductores, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de ser de los productos de servicio para el pago de accidentes de tránsito? Pues esto es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Porque se refiere a las condiciones, a los límites de protección de cada persona, en donde se va a hacer efectivo este sistema público para el pago de accidentes de tránsito. Y nos dice que, por ejemplo, por cuestiones de fallecimiento, el pago será de $5,000 por persona, por muerte sobrevenida dentro de los 12 meses siguientes del accidente y a consecuencia del mismo, y que será determinada mediante una auditoría médica, obviamente no realizada por un profesional de la salud, con experiencia especializada en el área, ¿ya? Entonces hablamos que si alguien fallece, pues el SPAD será a cargo y desenvolverá la cantidad de $5,000 por fallecimiento. Por discapacidad, pues nos dice que será un pago máximo de hasta $5,000 por persona cuando una persona en un accidente de tránsito le causara en cualquier tipo de incapacidad, por ejemplo, le amputan una pierna, un brazo, etcétera, etcétera. O también por discapacidad sobrevenida dentro de los 12 meses siguientes del accidente, conforme igual los exámenes, daños comprobados, también el certificado de discapacidad. Cabe recalcar que igual el Ministerio de Salud Pública asumió las competencias del CONADIS, entonces los nuevos certificados de discapacidad incluso ya les están saliendo con el porcentaje de discapacidad física o psicológica que tienen, de acuerdo a todos los exámenes. Asimismo, por gastos funerarios, este sistema se hace cargo de un pago de hasta $400 por persona. Y también, pues, por servicios médicos, todos los gastos médicos generados en la prestación y atención de este servicio serán, bueno, dentro de los establecimientos de la red pública de salud y red privada complementaria. Aquí existe un poquito de problema, ¿no? Que si voy al hospital público, voy a una clínica y cómo hago esos gastos. Pues perfecto, aquí igual hay la normativa legal vigente para que ustedes mediante facturas y todo eso puedan justificar, y nos dice que será el pago hasta de $3,000 por persona, ¿ya? Aquí también nos habla de que será cargo por servicios de ambulancia, atención prehospitalaria, etcétera, y será hasta un pago de $200 por persona,
Esto se refiere por los gastos de atención médica, transporte de la víctima en las ambulancias debidamente autorizadas para la prestación de este servicio, sujetándose a las reglas del Ministerio de Salud vigente. ¿Ya? Entonces, todos estos montos del SPAD son muy beneficiosos, ¿no? Porque no nos exime a ninguna persona de poder ser beneficiario de dichos pagos. Si el monto total de los perjuicios causados de un accidente de tránsito no son cubiertos en su totalidad, el saldo correspondiente seguirá constituyéndose responsabilidad del causante del accidente cuando éste sea determinado por la autoridad competente. Entonces ya habíamos hablado de los montos, ¿no? Entonces si supera estos montos o mucho más cuando tienen seguros privados, etcétera, etcétera, eso ya es otra situación, ¿no? El sistema público para pagos de accidentes de tránsito no sustituye en ningún caso la responsabilidad civil originada por los causantes en los accidentes. Más que responsabilidad civil, hablamos de una responsabilidad penal, porque si hablamos de una responsabilidad civil, nos vamos más al hecho de daños y perjuicios pecuniarios, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no podemos utilizar lo que concierne a la vía penal, cuando se comete, yo que sé, un delito, muerte culposa, por ejemplo, un accidente de tránsito se da una muerte culposa, igual, es indemnización a la víctima, que se llama, reparación integral a la víctima, que se llama en el ámbito de resarcir o de compensar a la víctima en un accidente de tránsito, ¿ya? Eso específicamente refiriéndose a la vía penal, ¿ya? Entonces, igual, antes de pasar al FONSAT, pues bueno, quisiera igual hacerle, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los requisitos primordiales que nosotros necesitamos para presentar en el SPAD? Pues igual necesitamos el certificado bancario del paciente o de las terceras personas quien presentan los documentos y también el acta juramentada. Por ejemplo, si hay una muerte culposa, pues tienen que presentar igual la posesión efectiva, que eso hablamos que es una figura jurídica en donde le da calidad de herederos a las personas que deja el decujus o la persona que fallece. ¿Ya? Como les dije, ¿no? Nunca hay que olvidarse que hay que presentar igual el desglose y detalle médico de todos los insumos y las valoraciones médicas, los honorarios de los profesionales para poder ser beneficiario de dicho derecho. ¿Ya? Igualmente, a ver, por acá también teníamos unas preguntitas, ¿qué más? Es muy importante que nosotros sepamos también el tiempo que nosotros podemos reclamar este derecho, ¿no? Porque decimos, bueno, dentro del ámbito jurídico toda situación legal prescribe, es decir, pasa un cierto tiempo y yo ya no puedo presentar cualquier tipo de reclamación o no puedo iniciar cualquier tipo de juicio en base al tiempo, eso se llama la prescripción. Entonces, ¿cuándo caduca, por ejemplo, este derecho de protección para nosotros poder reclamar? Pues decimos que, de acuerdo a la última resolución, pues tiene hasta un año máximo para realizar el reclamo. Un año contando después del accidente, ¿no? Entonces, se da el accidente y tengo un año para reclamar el mismo. Caso contrario, ya perdería este derecho, esta facultad que yo tengo de reclamo, ¿no es cierto? ¿Ya? Nos dice, yo les pregunto a ustedes, ¿el SPAD cubrirá los daños que sufre el vehículo? En lo que se refiere a daños materiales, ¿quién me contesta? Creo que no, licenciada. No cubre, licenciada. Exacto, ¿por Solo qué? Porque para seguros de Es accidentes. para seguro pero del bienestar humano. exacto, ¿y por qué no cubrirá? Porque es clarito, ¿no es cierto? En los antecedentes que yo les manifesté, pues, ¿cuál es el objetivo o por qué se crea este sistema público, ¿no es cierto? Es con la finalidad de salvaguardar la vida. Entonces, si hablamos de daños materiales, no estamos salvaguardando la vida. Es el objetivo del gobierno central, crear este tipo de servicio y de sistema.
Dígame. ¿Alguien iba a hablar? Es para precautelar la seguridad del ser humano. Ujú. Ya, perfecto. Todo lo que es vehículos, todo eso. Ajá. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes podrán solicitarla? Por ejemplo, muere una persona. ¿Quiénes son los llamados a solicitar este sistema, este servicio? Cimiento, obviamente. Familiar. ¿Perdón? Los familiares directos. Exactamente, muy bien, ajá, los familiares directos. En este caso hablamos, ¿no?, de los hijos, las clientes, según el artículo 1023 del Código Civil. ¿Ya? Específicamente está en este artículo. Pueden reclamar este derecho. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, que ya hice mención anteriormente, si una persona se encuentra borrachita en estado etílico, ¿tiene derecho a reclamar este sistema, esta protección que lo otorga el Estado? No, No tiene derecho. no Yo tiene creo que derecho. sí. ¿Mate? Para Creo mí que no sí. tiene derecho porque está en alcohólico. Ya está alcohólico, perfecto. Pero se acuerdan que anteriormente les Sí había tiene hecho derecho. una mención Claro, sí de tiene derecho porque es no hay para exclusión, prevalecer la vida. ajá, de que no hay exclusión de ninguna causa para que sean acreedores de este sistema. En este caso, si yo estoy borrachita y sufro un accidente de tránsito, pues yo soy acreedora al derecho que me asista. Entonces, no es que porque esté borracha no me asista, porque la ley es muy clara y me dice que no hay exclusiones en ese sentido, que todas las personas somos somos acreedoras de utilizar este sistema público para el pago de accidentes. Ah, ya. Tenemos derecho, entonces, todo. Claro que sí, los borrachitos, todos tenemos derecho. Pero por estar embriagado no le da una sanción también, Eso es aparte de diferente. tener derecho. Claro, claro, o sea, Eso hablamos, es es ser diferente. Le pueden quitar puntos de la licencia también. claro, Otra ley. hablamos. Pero esa es otra ley, ¿no? Exacto, nosotros ya habíamos hablado anteriormente, ¿no?, de lo que es delitos y contravenciones. Hay que especificar si es un delito o una contravención, eso ya es netamente del debido proceso. Pero para utilizar este sistema de pago de accidentes es exclusivamente, o sea, no hay exclusiones, no hay excepciones, no hay, todas las personas tenemos derecho a interactuar con un sistema público de pago de accidentes de tránsito, independientemente de que sea borrachito, de que sea interdicto, de que sea lo que sea. Entonces, todos, ¿no? Y ahora yo les pregunto si una persona que no tenía pagada la matrícula y sufre un accidente, ¿tendrá derecho a reclamar esta protección? No, no tiene derecho. No, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque no Yo está creo que también. Dado que es un seguro y que no has pagado ese seguro, digamos que lo tratas de la misma forma como tratas cualquier otro seguro, ¿no? Entiendo yo. No, ahí estamos equivocados. Pues saben que la ley es clarita. Y no me dice los que no pagan no tienen derecho. Entonces, el SPAD protege a todas las víctimas de los accidentes de tránsito. Obviamente, si no, ustedes saben cuál es la sanción, si no matricula, cuáles son las infracciones en la cual también esta persona, que es otro trámite, pero igual, esta persona que no ha pagado la matrícula de su vehículo, pues tiene derecho a utilizar el acceso, ¿no? Y interactuar con ellos para el pago de accidente de tránsito, dependiendo si existe muerte o lo que sea. Entonces, Independientemente del número de años que no hayas pagado tu matrícula, por ejemplo. exactamente, sí, porque hay que también reconocer de que el SRI, como está ahí, como ente recaudador igual del Estado, pues igual está en un 15% que obviamente se va sumando, ¿no?, anualmente al pago de este servicio. Entonces simplemente se va recargando el 15%, ¿no?, digamos por mora o por sanción por no pagar, pero tienen derecho, o sea, tienen derecho. La ley dice que no, este tipo de personas, o porque no matriculan o porque están alcohólicos, interdictos, lo que sea, o locos, no tienen derecho. Una pregunta, por favor. Dígame. En este caso de la pandemia,
hubieron tantos problemas con tantas instituciones, más que todo públicas. ¿Cómo se haría el trámite, por ejemplo, en un accidente por la falta de pago? A ver, no lo entiendo. ¿Por la falta de pago de este servicio? Ya, por la falta de pago, puede ser de matrícula, del seguro por la pandemia. Ajá. Hubieron tantos problemas con las instituciones públicas que si hubiese tenido un accidente, ¿cuál sería el trámite a seguir para poder cobrar? A ver, para poder cobrar, obviamente yo les dije los requisitos que se deben presentar. Simplemente si existe fallecimiento, pues perfecto, la declaración juramentada, los gastos de si la persona sufrió una discapacidad o total o parcial, digámoslo así, y los gastos médicos, honorarios, etcétera. Eso es lo que a mí me exige la ley. Pero de ahí, independientemente de que si pagó o no pagó, a mí en ninguna parte de la ley a mí me dice, ¿saben qué? Ustedes no pagaron y están atrasados y no importa que por pandemia o qué pena, por pandemia no pagaron y no se les da o no se les otorga el derecho. O sea, aquí en el pago de accidentes de tránsito, ellos tienen la facultad de otorgarles este derecho. De que tal vez se les imponga la multa, como les dije, del 15% que manifiesta la ley del servicio de rentas internas, pues de eso sí es otro trámite en la sanción pecuniaria que tengan. Pero aquí hay que exigir este derecho y tienen que darle a todas las personas así por el tema de pandemia. Hubo muchos plazos, ¿no? Muchas condonaciones, incluso que se hicieron de acuerdo al último decreto del presidente cuando estuvimos en pandemia. Entonces, perdón, ahí se puede decir que hay un vacío legal. Listen, hablemos sobre el examen, por favor. Sí, porque aquí la ley me dice clarito, a mí no me exime, la ley es clara, no exime a ninguna persona, haya o no haya pagado, esté bien económicamente o esté atrasado 1, 2 años, 2, lo que sea. Pero a mí me dice claramente de que no hay excepciones para reclamar este derecho que a mí me asiste. Entonces, eso es, compañeros, la verdad me quedé en esta diapositiva. Tengo la otra reunión, me faltó un poquito lo que es el SOAT, pero en cuestión de peatones, bueno, eso, me gustaría que no son diapositivas complicadas, ¿no? Nos habla del transporte escolar, de los usuarios y usuarias de transporte público de pasajeros. Obviamente hay que escribir los derechos que nos asisten a nosotros como pasajeros, ¿no es cierto? Por los operadores de transporte público. Creo que eso es básico. Igual, lo que concierne al transporte comercial, de estos bloques de amplio conocimiento. ¿Alguien? Que apagan los micrófonos, no se escucha bien. Apaguen los micrófonos. Por favor. Por favor, apaguen los micrófonos. Y ya me voy, tengo 1 minuto. Entonces, acá, por favor, nosotros, compañeros, tenemos el tipo de placas, ¿no? Si quisiera que eso lo puedan, eso no es difícil. Las placas por provincia. Doctora, una pregunta. En la primera reunión nos comentó que nos iba a ayudar con preguntas del cuestionario. No sé si las preguntas que nos dio del deber son esas. Pero sí, justamente estuve yo conversando con coordinación y, bueno, la chica con quien estuve coordinando me manifestó de que por ciertos problemitas que existieron anteriormente, es imposible que yo les pueda dar un cuestionario, que todo se maneje con coordinación. Entonces, creo que el deber que se subió y todo eso es de forma clara, precisa de lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Entonces, no queda más dar un cuestionario. Cualquier pregunta que ustedes tengan, igual se subirá a la prueba, la evaluación correspondiente, pero igual no serán preguntas complejas ni rebuscadas, sino lo que a mí me interesaba en sí en este curso es que ustedes puedan aprender el ámbito, ¿no? El ámbito y el alcance que tiene la ley de tránsito, el reglamento, el COIP y la Constitución, que es lo más importante. Nosotros tenemos que estar bien enfocados en que tenemos una norma suprema y de que todas esas leyes ordinarias, orgánicas,
reglamentos, ordenanzas, lo que sea, tienen que estar ligados a nuestra Constitución. Esa es la base de todo el ordenamiento jurídico de nuestra legislación. Entonces, como constitucionalista, Ya, igual una pregunta en el tema ahí, justamente del examen. Las respuestas que están solicitando para ese examen que va a ser el día de mañana, ¿son de selección simplemente o son de ingreso de escribir algo? ¿Por qué la pregunta? ¿Y cuántas? Ya hemos tenido, un minuto termino con la pregunta. Ya hemos tenido en algunas evaluaciones anteriores que porque está en mayúsculas, porque está en minúsculas, porque se puso el artículo el o la antes de una palabra, no reconoce la respuesta como correcta, y entonces hemos tenido problemas y esperaría no tener eso en este examen. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Son preguntas de selección múltiple y son preguntas que están dentro del material subido en la plataforma o no? Sí, a ver, les contesto rapidito. Obviamente el deber que se les subió es porque yo lo hice. Ahora, me manifestaron los otros chicos también del otro curso que tienen tareas ya programadas, que fue puesta tal vez por el anterior docente o que no está actualizada o algo pasó por ahí. Entonces, la evaluación me van a solicitar que yo la elabore, entonces yo les daré cualquier direccionamiento, ¿no? Para poder desarrollar la evaluación. No sé si la evaluación que está ahí se les va a tomar. Yo también voy a hacer hincapié en la comparación de todo lo que se ha dado en clase y a lo posterior cómo está la situación. Con todo, estoy atrasada al otro grupo. Por favor, escríbanme por chat. Licenciado, una preguntita nada más. Discúlpeme. Esperemos que sea así, profe, porque ni los videos no se suben. Sobre todas las preguntas de Pónganos 10 en el trabajo.